El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró con entusiasmo la absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera declarar inocente al exmandatario de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión fue interpretada por el alto funcionario estadounidense como una muestra de que, finalmente, la justicia había prevalecido después de un proceso judicial largo, mediático y políticamente sensible que mantuvo en vilo a Colombia durante años. Rubio, en su pronunciamiento, no ocultó su satisfacción al asegurar que lo ocurrido representaba el fin de lo que calificó como años de caza política contra uno de los líderes más influyentes en la historia reciente del país suramericano. El fallo del Tribunal Superior revocó por completo la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había sido impuesta a Uribe en primera instancia. Según la Corte, no existían pruebas suficientes ni elementos que demostraran la existencia de delitos en su actuación. Con esa decisión, el expresidente quedó libre de cualquier restricción judicial, marcando así un cierre a una de las batallas legales más polémicas en la historia política de Colombia. Desde que comenzaron las investigaciones, Uribe siempre defendió su inocencia y denunció que detrás del proceso había intereses políticos que buscaban debilitar su legado y afectar al sector político que él representaba. Marco Rubio, uno de los políticos más influyentes del Partido Republicano y conocido por su cercanía con América Latina, destacó que lo sucedido debía ser visto como un triunfo de la verdad sobre la persecución. Según el secretario de Estado, la forma en que se llevó a cabo la investigación contra Uribe reflejaba un uso instrumental de la justicia con fines políticos, una práctica que, según él, se ha vuelto común en varios países de la región. En su declaración, Rubio enfatizó que la decisión del tribunal colombiano era una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de proteger la independencia judicial y evitar que la justicia sea utilizada como un arma contra los adversarios ideológicos. En su mensaje, Rubio afirmó que durante años, Uribe y su entorno más cercano fueron objeto de una serie de ataques sistemáticos, tanto mediáticos como judiciales, impulsados por sectores que, según él, querían desacreditar la figura del expresidente. Recordó que Álvaro Uribe había sido un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo durante su mandato, y que su liderazgo fue fundamental para la estabilidad y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Uribe fue un defensor de la democracia, un hombre que enfrentó al narcotráfico con determinación y que llevó a Colombia a un nuevo nivel de seguridad, expresó el funcionario norteamericano. El proceso judicial contra Uribe comenzó hace más de una década, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en su contra por presuntos intentos de manipulación de testigos. El caso se originó a raíz de las declaraciones de paramilitares que señalaban que el expresidente había tenido vínculos con grupos armados ilegales. Uribe negó categóricamente esas acusaciones y aseguró que las pruebas presentadas en su contra eran parte de un entramado de falsos testimonios. A lo largo de los años, el caso se convirtió en un símbolo de la polarización política en Colombia, dividiendo a la opinión pública entre quienes lo consideraban un perseguido político y quienes lo veían como responsable de prácticas indebidas durante su gobierno. Con la reciente absolución, la justicia colombiana puso fin a un capítulo que generó intensos debates sobre la imparcialidad del sistema judicial y la influencia de los medios de comunicación en los procesos penales de alto perfil. La decisión del tribunal fue contundente. No existían pruebas que vincularan directamente al expresidente con actos de soborno o manipulación de testigos, y los testimonios que sustentaban la acusación carecían de solidez. De esta manera, se cerró un proceso que había durado más de 10 años, dejando a Uribe libre de cargos y reivindicado ante sus seguidores. Marco Rubio destacó también que el desenlace del caso debía ser un mensaje claro para el continente, que la justicia no puede ser utilizada como herramienta de venganza. En su declaración, sostuvo que lo ocurrido con Uribe era un reflejo de cómo en América Latina, en ocasiones, las instituciones judiciales se ven influenciadas por intereses políticos o presiones mediáticas. Para Rubio, el caso del expresidente colombiano debía servir de ejemplo sobre la necesidad de garantizar procesos judiciales justos, basados en pruebas reales y no en motivaciones ideológicas. El secretario de Estado recordó que durante los años de gobierno de Uribe, Colombia logró una reducción significativa de la violencia y un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Subrayó que su estrategia de seguridad democrática transformó el país y permitió recuperar territorios que antes estaban bajo control de grupos ilegales. Álvaro Uribe fue uno de los socios más importantes de Estados Unidos en la región, y su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo fue incuestionable, afirmó Rubio, quien además señaló que el expresidente había sido víctima de una campaña prolongada de desprestigio. Rubio también lamentó que durante los años del proceso, la imagen de Colombia ante la comunidad internacional se viera afectada por la percepción de que su sistema judicial podía ser manipulado por sectores políticos.
Consideró que la absolución de Uribe debía servir para restaurar la confianza en la independencia de las instituciones y para reafirmar la importancia del debido proceso. En su opinión, la política no debe mezclarse con la justicia, pues cuando eso ocurre, las democracias corren el riesgo de perder credibilidad y legitimidad. Tras conocerse la decisión del tribunal, Uribe expresó su gratitud hacia sus seguidores, quienes durante años lo acompañaron en su defensa. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el expresidente agradeció a Dios, a su familia y a los colombianos que nunca dudaron de su integridad. También señaló que su mayor deseo era que la verdad se impusiera y que la historia juzgara con justicia lo que calificó como una persecución política en su contra. Sus palabras fueron replicadas por miles de simpatizantes, quienes celebraron la noticia como una victoria no solo personal, sino también política. Marco Rubio no fue el único en pronunciarse desde Estados Unidos. Varios congresistas republicanos coincidieron en que el caso de Uribe representaba una señal preocupante sobre la forma en que algunos gobiernos en América Latina utilizan las instituciones judiciales para castigar a figuras políticas incómodas. Rubio, sin embargo, fue más allá al afirmar que el desenlace debía marcar el inicio de una nueva etapa para Colombia, una en la que se respetaran las libertades políticas y se garantizara la igualdad ante la ley. El proceso contra Uribe también tuvo un fuerte impacto en la política interna colombiana. Durante los años de investigación, su partido, el Centro Democrático, enfrentó divisiones internas y una reducción de su fuerza electoral. Muchos de sus aliados sostuvieron que la persecución judicial contra su líder afectó su capacidad de acción en el Congreso y debilitó su influencia en el gobierno. Con la absolución, varios dirigentes del partido afirmaron que era momento de reconstruir la unidad y de recuperar el espacio político perdido. Rubio, al conocer esos pronunciamientos, manifestó su esperanza de que la decisión judicial sirviera para sanar heridas políticas y fomentar el diálogo en Colombia. Según el secretario de Estado, el país atraviesa una etapa decisiva en la que necesita estabilidad, crecimiento y reconciliación. También advirtió que los intentos de dividir a la sociedad con fines políticos solo generan más desconfianza en las instituciones. En su discurso, insistió en que los gobiernos deben garantizar que la justicia no se convierta en un instrumento de persecución, sino en un pilar de la democracia. El líder estadounidense reiteró su respeto por las decisiones soberanas de la justicia colombiana, pero dejó claro que su mensaje iba más allá de un caso puntual. Dijo que lo ocurrido debía ser entendido como una lección para toda la región. Los procesos judiciales deben estar guiados por la evidencia y no por la ideología. Para Rubio, la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia no pueden ser selectivas ni aplicadas según conveniencia política. La imparcialidad judicial, insistió, es la base de toda sociedad libre y democrática. El impacto de las palabras de Marco Rubio no pasó desapercibido en Colombia. Mientras los simpatizantes de Uribe celebraban el respaldo del secretario de Estado, sus detractores criticaron la intervención, argumentando que se trataba de una intromisión en asuntos internos. Sin embargo, Rubio aclaró que su intención no era interferir, sino reconocer el valor de un fallo que, según él, demostraba que la justicia aún puede prevalecer incluso en medio de la polarización política. Cuando un sistema judicial logra sobreponerse a la presión y decide basarse en la verdad, eso debe ser reconocido y celebrado, afirmó. El caso Uribe, más allá de su desenlace, dejó al descubierto la fragilidad del equilibrio entre justicia y política en América Latina. Rubio, en su mensaje final, instó a los países del continente a fortalecer sus instituciones y a garantizar que la justicia actúe de manera independiente, sin dejarse influenciar por intereses partidistas. También pidió que se respete la presunción de inocencia y se evite condenar a las personas antes de que exista una sentencia firme. Los juicios mediáticos son tan peligrosos como las persecuciones políticas, advirtió, subrayando la necesidad de que los medios de comunicación actúen con responsabilidad. La absolución de Álvaro Uribe Vélez marca, según muchos analistas, un punto de inflexión en la historia política reciente de Colombia. Su regreso a la libertad total le permite recuperar protagonismo y abrir un nuevo capítulo en su vida pública. Aunque el expresidente ha manifestado su deseo de alejarse de los conflictos y dedicarse a su familia, también ha dejado claro que seguirá defendiendo sus ideales y apoyando a los líderes que comparten su visión de país. Por su parte, Marco Rubio sostuvo que el tiempo demostrará que la verdad siempre se impone y que los intentos por destruir a los líderes democráticos a través de la manipulación judicial terminarán fracasando. En las redes sociales, las declaraciones de Rubio generaron una ola de reacciones tanto en Estados Unidos como en Colombia. Muchos usuarios interpretaron sus palabras como un gesto de respaldo al expresidente, mientras que otros las consideraron una señal de la estrecha relación que históricamente han mantenido ambos países. En cualquier caso, el mensaje del secretario de Estado tuvo un fuerte impacto en la opinión pública,
reforzando la narrativa de que Uribe fue víctima de una persecución prolongada que finalmente llegó a su fin. Con la absolución, Uribe cierra uno de los capítulos más difíciles de su carrera política, aunque las repercusiones del caso seguirán marcando el debate público por mucho tiempo. Marco Rubio, al referirse nuevamente al tema, concluyó que lo importante no era solo la victoria legal de Uribe, sino el mensaje que dejaba para el mundo, que la verdad puede resistir incluso los ataques más feroces. Durante años lo intentaron destruir, pero la justicia habló. Esa es la esencia de una democracia real, afirmó. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá, junto con las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, consolidó la idea de que el caso Uribe no fue solo una disputa judicial, sino también un símbolo de la lucha entre la verdad y la manipulación política. Para muchos, el fallo representa un triunfo del Estado de Derecho, para otros, una oportunidad perdida para avanzar en la rendición de cuentas. Sin embargo, lo que resulta indiscutible es que la absolución marcó un antes y un después en la política colombiana, reafirmando la figura de Uribe como un actor central en la historia del país. Al final, las palabras de Marco Rubio resonaron como una advertencia y una reflexión al mismo tiempo. Ningún sistema democrático puede sobrevivir si la justicia se convierte en un campo de batalla política. Su mensaje fue claro: la independencia judicial no es negociable y debe protegerse de cualquier intento de manipulación. En su visión, el caso Uribe no solo demuestra la necesidad de fortalecer las instituciones, sino también de valorar la importancia de la verdad como fundamento de toda sociedad libre. Si te interesa seguir informado sobre los temas más relevantes de la política internacional y los acontecimientos que están marcando el rumbo de América Latina, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre esta noticia. Tu participación es clave para seguir construyendo una comunidad que analiza con profundidad los hechos que cambian el mundo. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.